22 horas con 36 minutos. Arrancamos el que no me pierda hablando sobre la situación de los empresarios privados. ¿Cuáles son los retos y desafíos durante esta gestión? Javier Bellot nos acompaña, justamente él es el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Javier, ¿cómo está? Bienvenido al que no me pierda. Buenas noches, muchas gracias. Muchos retos, me imagino, para esta gestión. Una gestión que, según usted me comentaba, tiene una balanza comercial negativa. Pues sí, a ver, una cosa que es importante. Los próximos 2 años Bolivia va a vivir un escenario altamente electoral y eso nos va a llevar a distraer elementos que son importantes, que son la economía. Si la economía no es atendida oportunamente como hoy, entonces podríamos tener efectos negativos en los próximos años. Y uno de los indicadores que a nosotros nos llama la atención es que cuando tú ves las exportaciones de Bolivia, exportábamos 12.900 millones de dólares e importábamos cerca de 10.700 millones. Al cierre de la gestión 2016, exportábamos 7.100 millones y estábamos importando 8.500 millones, lo que significa que teníamos un déficit comercial de 1.4 millones. Por los datos que tenemos al cierre del 2017, estaríamos con una exportación de 7.2 millones, 7.200 millones, y estaríamos con una importación de 8.400 millones. Habría bajado relativamente el déficit comercial de 1.4 o de 1.400 millones a 1.200 millones. Esto es preocupante porque si tú haces una evaluación respecto al volumen de exportación que se tiene, sobrepasa el déficit el 15 al 20%. Entonces, es un indicador que nos debe preocupar y nos debe ocupar. En cuanto a ocupar, deberíamos de ocuparnos por mejorar el desempeño del sector productivo, por mejorar el desempeño exportador y también en mejorar las condiciones para la industria nacional para empezar a hacer sustitución de importaciones. Y cuando hablamos de sustitución de importaciones, deberíamos de pensar, por ejemplo, en que en este momento, por ejemplo en Cochabamba, se importa cerca de 28 millones de dólares solo en alimentos, cuando en Cochabamba podríamos producir alimentos. Claro. O se importan muchos productos químicos que bordean los 100 millones de dólares, cuando en Cochabamba podríamos producir productos químicos. ¿Y por qué no se está produciendo la cantidad suficiente de alimentos, de productos químicos? ¿Qué está pasando en Cochabamba? Bueno, a ver, primero hay 2 elementos muy importantes. Uno es el factor de competitividad. De pronto los países vecinos te producen productos a menor precio y en mejor calidad o la misma calidad. Entonces el comercio es muy dinámico. Entonces va a moverse de un lado donde tienes algo mucho más barato a un mercado donde tienes un mejor precio. Entonces es el caso, por ejemplo, de que hay una temporada donde Bolivia y Cochabamba importan papa, importan cebolla, importan otro tipo de frutas y esto podríamos haber nosotros producido oportunamente para sustituir esas importaciones. O es el caso de los textiles. En el caso de los textiles, los productos chinos hacen estragos con todos los textileros o los que hacen calzados. ¿Por qué? Porque vienen con precios mucho más bajos. En el caso boliviano, las cargas sociales son demasiado altas, la presión tributaria es demasiado alta, no hay un concepto de un criterio, de una definición política en torno a lo que es la recaudación misma, ¿no? Entonces, son esos elementos los que restringen un buen desempeño. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no podemos seguir quejándonos de lo malo que nos pasa. Primero, de que hay que hacer ajustes en muchas normas, y eso depende de la voluntad política que tenga el gobierno. Si el gobierno quiere mejorar la economía, pues tendrá que ponerle ojos en hacer ajustes a las normas que en este momento restringen el desempeño del sector productivo y empresarial, por un lado. Por otro lado, la ciudadanía en su conjunto tiene que contribuir con la pacificación, es decir, que haya estabilidad política y haya estabilidad social. Y es un elemento que es muy difícil controlar, porque de pronto pueden existir muchos ambientes muy hostiles, muy complejos,
como el que hemos vivido en estos últimos días y que definitivamente se tiene que evitar. Entonces, para no llegar a eso, cuando se tenga que discutir normas, pues discutamos en un marco de consenso y de interacción con los sectores, porque no podemos asumir posiciones unilaterales que al final resulta en que la población en algún momento tiene que manifestarse. Entonces, el caso es bien claro, es el momento en que el país tiene que entrar en un proceso de concertación para mejorar sus normas, para mejorar el diseño de sus políticas y sus estrategias, para que en forma conjunta podamos fortalecer nuestra economía. Decirte que el 2012 teníamos un superávit comercial, hoy tenemos déficit comercial, entonces, y eso nos debe preocupar. ¿Cuáles son las cifras que se arrojan en cuanto al déficit? A ver, el déficit comercial para el 2014 teníamos 12.900 millones de dólares. Hoy las exportaciones eran 12.900 millones. Hoy es casi la mitad, 7.200 millones. Y las importaciones sobrepasaban los 10.700 millones. Hoy son 8.400 millones. Pero ahora veremos Cochabamba. Cochabamba, el 2014 exportaba 380 millones. Hoy exporta 220 millones. ¿Y cuánto importa? Importaba el 2014 1.100 millones. Hoy importa 660 millones. Entonces, lo que te va mostrando que nuestro déficit comercial es bastante grande. Tenemos un déficit de 440 millones de dólares en Cochabamba. Y eso no es bueno. Es como si antes tú ganabas, pues por decirte, 12.000 bolivianos y gastabas 10.000 bolivianos, hoy ganas 7.200 bolivianos y gastas 8.400 millones. Ese es el balance, el equilibrio de lo que el país recibe en este momento cuando exporta. Ahora, ¿qué pasa cuando un país deja de exportar? Cuando un país tiene un déficit comercial, a la larga, aunque tenga reservas netas, que en este momento Bolivia, gracias a Dios, tiene reservas internacionales que le dan cierta estabilidad, en algún momento se pueden terminar. Y cuando se terminen es cuando empieza el problema. ¿Por qué? Porque ya no tienes divisas para poder hacer importación de aquellos elementos que son esenciales. Entonces creo que es el momento en que tenemos que cuidar esos elementos. O sea, nos hemos vuelto altamente consumistas y consumistas de la producción que viene de afuera, que hasta alimentos estamos importando, cuando deberíamos de revertir eso. Y para eso hay que diseñar estrategias para que nuestros productores que están produciendo alimentos empiecen a tener un mejor desempeño. Ahora, en cuanto a exportaciones, deberíamos nosotros de hacer todos los esfuerzos para recuperar mercados que habíamos perdido oportunamente. El mercado de las flores. Hoy exportamos muy poco en materia de flores. Cochabamba, hasta hace 10 o 12 años, exportaba flores. No exporta flores porque, bueno, su medio de exportación, que era el yoidero boliviano, pues ya no existe, ya no está. Entonces tenemos que diseñar nuevos canales para llegar a mercados como los Estados Unidos, a nuevos mercados como Buenos Aires, y si es que pudiéramos lograr, tenemos que llegar a Europa. Ahora, para todo esto hay que diseñar toda una estrategia logística, y esa estrategia logística pasa, por ejemplo, que no tengamos dependencia de un puerto. Hasta hace poco tenemos el puerto chileno, que cuando los chilenos deciden parar, paramos. Entonces nosotros como empresarios cochabambinos hemos mirado más allá, y ese mirar más allá hemos ido al Perú a buscar alternativas. Hoy tenemos una alternativa que es hilo, que poco a poco se tiene que ir desarrollando el comercio exterior a través de hilo. Otro de los elementos en los que vamos a ir a explorar en el corto plazo es que tenemos que mirar también Portobelo, porque es algo mucho más interesante, porque de pronto en los cálculos de gente experta que nos viene asesorando, ellos nos dicen que nosotros podríamos ganar entre 25 y 30 días haciendo las exportaciones vía Portobelo. Entonces, tenemos que explorar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que la crisis llegue encima. Nuestra misión es dinamizar la economía y para eso estamos nosotros trabajando intensamente, que esperamos que nuestras autoridades, empezando del alcalde de Cochabamba, el gobernador de Cochabamba y el presidente del Estado Plurinacional, empiecen a pensar y considerar
con mucha seriedad que las empresas necesitan que su trabajo sea más fácil, sea más dinámico, sea menos coartado, porque cuando tú vas a sacar un padrón municipal puedes tardar entre 15, 20, 30 hasta 60 días fácilmente. Cuando tienes que hacer una exportación, pregunta a los exportadores los viacrucis que tienen que cruzar para poder consolidar una carga y hacer exportación. Entonces, tenemos que hacer esas consideraciones en este momento. ¿Es difícil crear una empresa aquí en el país y más difícil exportar? A ver, es tan difícil mantener una empresa, porque cuando tú ves el escenario de las empresas en Bolivia, del 100% de empresas, el 91% son micro y pequeñas empresas, es decir, empresas que aparecen, duran 5 o 6 años, les fue mal, se caen, hay algunas que empiezan a tener un proceso de crecimiento y luego empiezan a volverse medianas. ¿Las medianas cuántas son? Son exactamente el 8% de todo el conjunto de empresas que hay. Y esas empresas tienen la tendencia a ir consolidándose. Y al final tienes el 1% que son las empresas consideradas como grandes, el 1%. Ahora, aquí viene un elemento que es importante. Entre ese 1% y el 8% son los que contribuyen con el 85% de los ingresos en impuestos para el país. Y todas las empresas privadas, entre pequeñas, medianas y grandes, significa el 75% de generación de empleo en el país, porque el 25% es el sector público y el 75% es el sector privado. Entonces, las cifras son claras. Para gente que en este momento está en función pública, lo que tienen que hacer es empezar a cuidar a los actores productivos. Ahora, en el tema de las exportaciones, ¿será que puede dar un alivio o incluso considerarse el principio de esta solución al tema de exportaciones, los derivados de la caña, el alcohol, el azúcar y otros productos como la soya, que también era un tema de preocupación para la Cámara Agropecuaria acá en Cochabamba? A ver, Bolivia tiene que empezar a exportar más, porque si hasta el 2014 dependíamos de los precios y de los volúmenes del gas y de los minerales, hoy que ya no exportamos el mismo volumen de gas y no exportamos el mismo precio del gas, entonces los ingresos han bajado. Lo que tiene que hacer Bolivia es que tiene que cambiar su economía de una dependencia de los recursos naturales, que este es un tema, es una perorata que la manejamos durante los últimos 50 años, que decimos que los recursos naturales son lo único que mantiene a Bolivia. Tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. Y esa matriz productiva pasa porque nosotros hemos identificado 5 pilares, que son el sector manufacturero, el sector de turismo, en educación, salud y servicios, el sector agrícola, pecuario y agroindustrial, el sector de minería, hidrocarburos y energía, y el sector de ciencia y tecnología. Esos 5 sectores tienen que apuntalar a generar oportunidades de negocio, de exportación, y también tienen que apuntalar a la sustitución de importaciones. Pero aquí viene a la pregunta suya. El exportar derivados de la caña de azúcar, el exportar carne o todo aquello, pues si eso contribuye a mejorar las exportaciones, muy bien. Ahora, lo que sí es que se tiene que cuidar el mercado interno para que no afecte al entorno en sí. Ese es un tema de buscar acuerdos. Y esos acuerdos, vuelvo a decir lo que decía un principio, buscar consensos, buscar una mejor relación con los actores. Con un sector privado no puedes hablar a gritos. Con un sector privado tienes que hablar serenamente y buscar soluciones en forma conjunta. Durante su alocución, durante el mensaje presidencial este 22 de enero, el presidente por lo menos dio a conocer que existe la posibilidad del pago del segundo aguinaldo para esta gestión. ¿Es posible o no? Es demasiado prematuro hacer esa afirmación, por una razón bien simple. Estamos en enero y no sabemos cómo va a desempeñarse la economía en esta gestión. Además, las condiciones no están dadas. Las condiciones no están dadas. No sabes lo difícil que ha sido para las empresas los últimos años para poder cumplir el doble aguinaldo. Y empezar a hablar de un doble aguinaldo para esta gestión, más difícil aún. Entonces creo que la cosa es compleja.
obviamente en estas condiciones se tiene que discutir mucho. Ahora, si el gobierno toma una decisión clara y concreta en poder hacer más inversión pública, pero esa inversión pública que vaya en manos de empresas bolivianas. Te doy un dato. En los últimos 2 años, creo que ha pasado, tenemos una inversión pública que ha ido ascendiendo y está proyectado una inversión de más de 7.280 millones o 1.000 millones de dólares para esta gestión a nivel nacional. Nosotros, en la medición que hemos hecho por la inversión pública en Cochabamba, de 18.000 millones de bolivianos que se ha invertido en los 2 últimos años, apenas el 7.8% ha pasado por empresas bolivianas. Más del 93% lo han hecho empresas extranjeras. Si tú quieres hacer crecimiento, empieza a hablar de ser consecuente con una normativa que dice consume lo nuestro. Y ese consume lo nuestro supone también consumir servicios de empresas bolivianas. Lo que hizo Japón en su momento para reactivar su economía, consumir exclusivamente lo que se hacía en ese país. Pero claro, es que si tú no, el problema de Bolivia en este momento es un problema de mercado. Y si el mercado se ha contraído, conquistar mercados de exportación no es fácil. ¿Por qué? Porque tienes que ir a competir con otros países y tienes que ir a competir con otro tipo de condiciones. Y vaya a saber si esos países van a ser consecuentes con tus aspiraciones de consolidar mercado en ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que empezar a mirar nuestro mercado interno y cuidar nuestro mercado interno. Ahora, nuestro mercado interno pasa también por el consumo de bienes y servicios. Entonces, no es posible que empresas extranjeras estén ejecutando el 93% de la inversión pública y las empresas bolivianas apenas el 7%. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso? Nos dirán, no, las empresas bolivianas son enclenques. Nos dirán, no, las empresas bolivianas no tienen la capacidad y la espalda financiera. Ok, perfecto. Empezaremos a hablar de una normativa que en este momento impide a las empresas bolivianas poder acceder a la contratación de esos servicios. Por ejemplo, una empresa constructora tiene que tener la capacidad de ofrecer la garantía de cumplimiento de contrato del 7% en boleta. Hablemos de un proyecto, de todos los proyectos, megaproyectos que hemos visto ahora, 100 millones de dólares, son 7 millones de dólares que tiene que garantizar esa empresa, 7 millones, pero esos 7 millones no son solo los 7 millones. La banca, para poder otorgarte esos 7 millones en garantía, o te pide los 7 millones depositados en banco, que los tienes que tener, o en su defecto tendrías que tener el doble en garantías para poder ofrecer solamente la garantía. Difícil, ¿no? Es difícil, y más aún si las empresas han sido achicadas. Entonces, tú no puedes pedirle tanto a una empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que encontrar otros mecanismos, otras alternativas, otras herramientas financieras para que las empresas bolivianas puedan acceder sin afectar a la garantía de que el Estado no se vea vulnerable al incumplimiento o no se vea vulnerable a la ausencia de capacidad de la empresa. Entonces, ese es un tema que hay que discutirlo. Y que, por cierto, nosotros hemos hecho una propuesta concreta al gobierno boliviano. Se lo hemos hecho llegar, una propuesta que esperemos de que en el tiempo pueda ser atendido, porque lo único que a nosotros nos interesa es conservar la estabilidad económica del país. Bien. Javier, siempre es un gusto recibirlo en el Que No Me Pierda. Muchísimas gracias. Bueno, agradecido contigo, y aquí viene el compromiso de todos los cochabambinos a que podamos ponerle el hombro, y porque es el tiempo de empezar a dinamizar nuestra economía, y dinamizar nuestra economía es que le perdamos el miedo a hacer inversión y que definitivamente todos contribuyamos a ser mucho más creativos, seamos más audaces, y en esas audacias empecemos a explorar mercados en el mundo, y también empecemos a confiar en nuestra industria. Empecemos a confiar en lo que hacen nuestros textileros, empecemos a confiar en lo que hacen nuestras empresas nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Javier Bellot nos acompañó esta noche, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. 22 horas 55 minutos, es momento del contacto nacional en el Que No Me Pierda.